El ácido hialurónico es una molécula muy peculiar y ubicua en nuestro organismo. De hecho, está en prácticamente todos los animales, podríamos decirlo así. Por supuesto, en el Homo sapiens, en nosotros se encuentra en prácticamente pues, todas las células, todos los aparatos y sistemas de nuestro organismo, pero principalmente en la piel, porque cumple una función muy específica y muy importante, que es estructural. Lo que hace el ácido hialurónico, que es una molécula, bueno, son dos moléculas en particular, bioquímicamente se le conoce como un disacárido, es decir, son dos carbohidratos que se unen mediante un enlace beta, es un enlace químico, vamos a decirlo así, un tipo de enlace químico, un ácido que se llama glucurónico y un derivado de la glucosamina. O sea, realmente esa es la composición del ácido hialurónico, ¿sale? Esta a su vez se polimeriza decenas de miles de veces, vamos a decir 20,000 veces, 50,000 veces, 1,000,000 de veces. Por eso va a depender de eso el peso molecular del ácido hialurónico, ¿sí? Entonces se va formando, se va constituyendo, y entonces esta megared, como te dije en un inicio, cumple con una función estructural. ¿Por qué? Porque interactúa con el colágeno y elastina, dos proteínas súper conocidas en la estructura de la piel, particularmente en la matriz extracelular. O sea, la piel, vamos a decir, está compuesta por un montón de células, de diferentes tipos de células, desde fibroblastos, queratinocitos, etcétera, glándulas sebáceas, células de las glándulas sebáceas, foliculares, etcétera. Y entre células hay un espacio que se llama matriz extracelular. Entonces, en esa matriz extracelular, ahí está el ácido hialurónico haciendo juego con el colágeno y elastina. Vamos a decir que son los castillos de nuestra casa, ¿sí? Es la parte estructural. Entonces, al pasar del tiempo, esta estructura se empieza a colapsar. Pues eso es lógico por el envejecimiento, es natural. Y para eso, pues tenemos que usar pues, productos externos a través de cremas, serums, etcétera, que nos ayuden a sustituir ese ácido hialurónico que va decayendo. Antiguamente, o bueno, vamos a decir hace unos 10, 20 años, se puso muy en auge, de moda, lo que es el uso del colágeno. Sin embargo, no nada más el colágeno y la elastina están participando, como les digo, sino también este ácido hialurónico en una función más estructural. Entonces, bueno, volviendo a la parte bioquímica, se polimeriza, o sea, esta polimerización va haciendo esta estructura y se va quedando en las partes, vamos a decir, superficiales de la piel, desde el estrato córneo hasta la epidermis. Sin embargo, el ácido hialurónico también tiene funciones hacia adentro, más hacia adentro, incluso ya a nivel intracelular. Es bien interesante, poco a poco les voy a ir hablando más acerca de esto, pero vamos a decir en cuanto a la función principal o conocida es esta cuestión estructural, ¿no? Además hay que recalcar que el ácido hialurónico absorbe hasta 1,000 veces su peso en agua. O sea, es súper higroscópica. Bueno, pues es una molécula que está absorbiendo constantemente agua, las moléculas de agua. Entonces esto hace que se mantenga muy hidratados los compartimentos que están en nuestra piel. Esa matriz extracelular de la que les hablo. Como vimos, haciendo resumen, que es un disacárido que se polimeriza decenas o cientos de miles de veces, pues va a depender de qué tanto se polimeriza, dónde va a estar presente en nuestra piel o en los aparatos y sistemas del organismo. Entonces, por ejemplo, el peso molecular, en este caso de moléculas, se llama o se denomina en daltones. Sí, es su unidad de medición, daltones. Entonces, por ejemplo, puede ir desde 20,000, 50,000 daltones, que es un peso molecular bajo, hablando del ácido hialurónico, hasta 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000 de daltones, hablando de una polimerización ya muy grande del ácido hialurónico. Es lo que dicen comercialmente con el ácido hialurónico de alto peso molecular y bajo peso molecular, ¿sí? ¿Esto en qué interviene en los procesos? Bueno, por ejemplo, si es de alto peso molecular, se va a mantener en estratos superficiales, haciendo una función más estructural, ¿sí? Y si es de bajo peso molecular, va a poder internalizarse a capas más profundas y va a ser una función un poco más biológica, ¿sí?
Ambos tienen sus pros y sus contras, porque, por ejemplo, si es de muy bajo peso molecular, va a penetrar muchísimo y puede causar reacciones alérgicas, porque hay invasividad, ¿sí? En cambio, si es de gran peso molecular, se mantiene muy superficial y no va a haber ese problema de respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica exacerbada que se traduce en una alergia, ¿sí? En el caso de Labs Valley es un peso molecular medio, vamos a decir que es una amalgama entre un peso bajo, alto, vamos a decir un estrato medio. ¿Por qué? Porque estamos garantizando que no va a ser invasivo y producir reacciones alérgicas, pero también que va a tener cierta penetración en capas de la piel, haciendo una función tanto estructural como también biológica. Es que hay que recordar que aparte de la parte estructural del ácido hialurónico, también llega a la célula. Hay receptores en nuestra célula, ¿sí?, que se llaman TLRs. Hay muchísimos, pero particularmente los TLRs tienen funciones diversas, específicas hacia la funcionalidad de la célula. Entonces el ácido hialurónico llega como ligando a estos receptores y producen downregulation, o sea, hacia abajo, hacia la profundidad de la célula, diferentes efectos biológicos. Déjame decirte que esto incluso es muy reciente. O sea, vamos a decir, estas investigaciones tienen del 2018-2019 para acá, ¿sale? Entonces, pero parece ser que también el ácido hialurónico, a través de estas funciones con receptores, participa en procesos antiinflamatorios, de proliferación celular, de regeneración celular, etcétera, etcétera. Entonces, es una molécula, bueno, aparte, vamos a complementarlo, que está presente en todos los organismos, en muchos de nuestros aparatos y sistemas, ubicuo, y que por supuesto por esa naturaleza es muy inocuo, ¿sale? Entonces, mucha gente tiene temor, o sea, de decir, bueno, ¿qué es esto de ácido hialurónico? ¿Me va a hacer daño? ¿Es un químico? No, está en todos, absolutamente en todos. De hecho, hay una enzima en las células, ¿sí?, que se llama precisamente una sintasa de ácido hialurónico, que es una enzima sintasa o sintetasa, bueno, que se va a encargar de sintetizar el ácido hialurónico. O sea, naturalmente ya estamos adaptados para sintetizarlo, ¿sí? Entonces, por supuesto que nuestro organismo lo reconoce ya como suyo. Por lo tanto, los casos de alergia o efectos adversos son mínimos porque ya está desde nuestro nacimiento con nosotros, ¿sí? Volviendo al tema con Labs Valley, es una formulación muy genuina porque, te digo, está mezclando tanto bajo como alto para que tengamos un equilibrio. Yo creo que esa sería la palabra adecuada para esto. Un equilibrio en cuanto a los pesos moleculares para que no haya una reacción alérgica, pero que también tenga cierta funcionalidad biológica en los consumidores. Bueno, lo que me preguntabas acerca de por qué ya es tan inocuo o no dañino, pues tan amigable con nuestra piel, vamos a decirlo así, tan amigable. Bueno, todo viene que antiguamente pues había muchos productos en el mercado sintéticos, con base en una química que no es precisamente muy natural, que digamos. Entonces, el mercado se empezó a llenar de muchísimos productos, cremas, o empezaron a salir serums en su etapa primaria, que estaban llenos de este tipo de sustancias. Por ejemplo, te voy a poner rápido un ejemplo, los parabenos, ¿sí? Los parabenos eran unos conservadores que después se descubrió que fueron o eran carcinogénicos, o sea, imagínate. Bueno, hasta la fecha. Incluso hay cremas comerciales, no voy a dar marcas, ¿verdad?, para no quemar a nadie, que siguen utilizando los parabenos. Por ahí chequen en sus cremas que esté libre de parabenos. ¿Por qué? Estos te pueden causar incluso cáncer a la larga. Ya deja tú que le caiga mal y le salió una ronchita. No, o sea, cáncer de piel a la larga, imagínate. O sea, tan no regulado estaba todo este asunto mundialmente que nos estábamos aplicando cualquier porquería de sustancias en nuestra piel. Afortunadamente empezaron estas tendencias, estos movimientos de la cosmética más orgánica, más natural, más amigable, tanto con el ambiente como con nuestra piel, por supuesto. Entonces empezaron a salir conservadores y nuevas moléculas que fueran más adaptadas a nuestra piel, más amigables, como le llamo. Y dentro de ello se dieron cuenta los investigadores del ácido hialurónico. Ahora bien, el ácido hialurónico tiene muchísimo tiempo que se descubrió como tal, pero no se había puesto tan al alcance en la cosmética. Después dijeron, oye, ¿sabes qué? Después de esta
batalla de productos y químicos que nos están haciendo daño, ¿por qué no damos vistazo a moléculas que pues ya de por sí están en nuestro organismo, ¿sí? Que entonces puedo garantizar de esa manera que son naturales para nosotros y que no va a haber alguna respuesta adversa, una alergia, una respuesta inmunológica exacerbada. Entonces es así como viene pues las nuevas corrientes de usar cuestiones más naturales o serums más amigables, cremas más amigables, y por eso se ha reducido muchísimo la probabilidad de efectos adversos en las nuevas tendencias de la cosmética. Particularmente en Labs Valley se tiene, vamos a decir, como estandarte esa parte. O sea, que sean moléculas naturales, que las reconozca nuestra piel, nuestro organismo, para evitar a toda costa cualquier efecto adverso. De hecho, te puedo decir que en la historia de Labs Valley no hemos tenido siquiera un caso de un efecto adverso a raíz de las moléculas que estamos implementando. Y esto te puedo seguir hablando, te estoy hablando del ácido hialurónico, pero por ejemplo, este tema de los conservadores, de los parabenos, después tuvieron que encontrar conservadores extraídos de la naturaleza. O sea, vamos a decir que en las plantas tenemos todo. Y en las plantas también, ¿cómo se curaban nuestros ancestros, los nativos americanos o las primeras civilizaciones? A través de plantas. Entonces las plantas tienen conservadores completamente naturales para eliminar bacterias, hongos, cualquier tipo de microorganismo o mantenerlos estáticos y no nos hagan daño. Entonces es así como también, hablando a lo mejor un poquito ya de los conservadores, hubo o empezó a haber esta nueva corriente del uso de conservadores naturales que también nosotros utilizamos. Aprobados por la FDA, por ejemplo, la Food and Drug Administration de los Estados Unidos, a ese grado, ¿no? Ya no digamos desde COFEPRIS, porque COFEPRIS, bueno, es el organismo que nos rige aquí en México, pero estamos hablando ya a nivel de Estados Unidos o a nivel incluso de regulaciones de la cosmética europea, ¿sí? Que hemos adaptado para que sea muy, muy inocuo. Inocuo es igual a que no nos haga daño, así de sencillo, para nuestro organismo, nuestra piel. Y ojo, también, entre paréntesis, es bien interesante porque ahorita también la tendencia es una responsabilidad con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, los parabenos y estas sustancias químicas que se utilizaban antiguamente eran muy dañinos también. O sea, ¿a dónde se va cuando nos lavamos la cara y se van los residuos de crema? Pues ¿a dónde se va? Pues a los ríos. O sea, va a desembocar en los ríos y a veces en los mares. Y entonces empieza la contaminación en los animales, en la flora y fauna acuática, y eso también nos repercute a la larga a nosotros, ¿sí? Porque utilizamos esa agua tratada, utilizamos esos peces para alimentarnos, etcétera. Y así de esa manera, pues nos estamos protegiendo, pero también estamos protegiendo el medio ambiente, porque estas sustancias, como te digo, son muy naturales, muy amigables también con el ambiente. Bueno, los peces simplemente, pues también tienen mucho contenido de ácido hialurónico, ¿no? Incluso una de las cuestiones bien interesantes a decir de la producción de ácido hialurónico es que ya no nada más es factible obtenerlo a partir de animales. O sea, antiguamente se utilizaba pues desde los tendones, cartílagos, tejidos conectivos, incluso de ciertas partes de los ojos de los animales, porque hay grandes contenidos de ácido hialurónico. Pero ahorita, en la actualidad, se hace a través de la biotecnología, ¿sí? O sea, ponemos o entrenamos, lo voy a decir muy coloquial, estamos entrenando bacterias o microorganismos en general para que nos sintetice el ácido hialurónico y no tengamos que extraerlo de algún animal, ¿sí? Todavía se utiliza mucho, por ejemplo, la acuicultura, que es vamos a decir, cultivo de peces en masa, tanto para alimentación, pero también para obtener sus productos o los subproductos de esos animales, tanto de omega 3, ácidos poliinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, pero también de ácido hialurónico. Pero ahora ya es factible a través de la biotecnología, de bioreactores, se entrenan o se codifican genéticamente a las células o a los microorganismos en general, bacterias puede ser, para que sinteticen el ácido hialurónico de una manera pues totalmente cruelty free.